¿Qué tal? Un saludo a todos. En base al guión elaborado por el equipo de NetLearning, hemos preparado eh, una tarea sobre la importancia de la comunicación y sobre todo lo que es el proceso de la comunicación. Abordaremos el significado de la comunicación, el proceso de la comunicación, cuáles son sus elementos, cuáles son sus tipos y cuáles son los pasos dentro del proceso tan importante de la comunicación. En primer lugar, abordaremos su significado. Comunicación significa transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos en común con otro. Es decir, debe existir un emisor y un receptor, alguien que emite el mensaje y alguien que recibe el mensaje. Sin embargo, este mensaje debe contener un código de comunicación que sea compartido y ese código debe ser precisamente entendido por la otra persona, descifrado por la otra persona, que exista comprensión entre lo que emite el emisor y lo que capta el receptor. Es decir, deberíamos tener un mismo idioma, un mismo lenguaje, un sistema de escritura legible y entendible, o algún sistema de comunicación que emita colores o emita alertas que nos permita entender precisamente el mensaje que se está emitiendo y también el que se está recibiendo. Pero, ¿cómo entenderíamos de mejor manera lo que es un código de comunicación? El código de comunicación no es más que un conjunto de símbolos y signos, los cuales deben ser compartidos por los protagonistas del proceso. Recordemos que tenemos un emisor y que tenemos un receptor. Sin embargo, estos códigos o estos tipos de códigos pueden ser transmitidos de dos maneras. De manera verbal, cuando existe un lenguaje de comunicación, el idioma debería ser el mismo para poder tener comprensión, o la otra persona debería estar en capacidad de entender aquello que se está transmitiendo. Y el otro tipo de código es el no verbal, que mediante signos o señales, colores, se puede, o letras, se puede precisamente transmitir un mensaje entre una persona y otra persona, o entre una persona y un grupo de personas. El proceso de comunicación parte por recordar que la comunicación es un proceso mediante el cual un sistema transmite información a otro sistema que es capaz de recibirla. Por tanto, continuamos con el criterio de que debe existir alguien que emite un mensaje y alguien que recibe el mensaje. Ese es el principio elemental de la comunicación. Pero para eso deberíamos, en primer lugar, hablar de cuatro características importantes o cuatro elementos básicos. Debemos contar con un emisor, quien es el que emite o emana el mensaje. Este emisor debe tener claro lo que quiere transmitir en base a una idea inicial, el desarrollo de esa idea y el código con el que va a transmitir. Es decir, vamos a tener clarísimo lo que va a transmitirse por parte de este emisor. El receptor, que es la persona o personas que reciben el mensaje y que están en capacidad de poder descifrar ese código con el cual viene el mensaje. El mensaje en sí, que es aquello que queremos transmitir, que bien puede ser un sentimiento, puede ser un conocimiento o puede ser también una idea. Aparte de eso, es importante contar con un canal por el cual se va a transmitir ese mensaje, que puede ser un canal electrónico o también un canal físico. En tal sentido, una hoja de papel puede constituir un canal de comunicación cuando yo envío una carta a un compañero de clase. O también la internet puede servir de ese canal de comunicación cuando yo envío un correo a través de mi sistema de comunicación email. Es importante también tener en cuenta que la comunicación es eminentemente un proceso social, pues debe ser realizado entre personas que pueden comprender lo que se está
compartiendo lo que se está comunicando. Y para eso el ser humano pues es eminentemente el elemento de comunicación más importante. Es dinámico también el proceso de comunicación porque muchas veces necesitamos que el receptor nos retroalimente aquello que está entendiendo, es decir, que la comunicación sea de ida y vuelta. Lo que comunico debe ser entendido y asimilado, y esa respuesta o ese feedback debo tenerlo también al ser un emisor o al ser un receptor. Debo tener claro el mensaje que me está llegando. Recordar que siempre se comparte algo, una información, un sentimiento o un conocimiento, y tener claro esa idea de qué es lo que quiero comunicar. La persuasión es básica, siempre existe persuasión dentro del mensaje, y también siempre existe una intencionalidad sobre aquello que quiero comunicar. La persuasión es poder hacer que la otra persona asimile mi idea, asimile mi criterio, y también que la intencionalidad con la que llego sea una intencionalidad positiva y favorable. Los elementos de la comunicación, sin duda, son esos cuatro con características importantes que habíamos mencionado. El emisor, quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. Siempre hay una intencionalidad de diferente carácter, por tanto es importante el saber esa intencionalidad. El receptor, que es quien recibe la información, es el protagonista de la comunicación, pues es el que va a expresar si el mensaje llegó adecuadamente o no llegó adecuadamente. El mensaje en sí, ¿qué es lo que se quiere transmitir? Este mensaje debe ser eficaz para conseguir la intencionalidad del emisor, y también puede ser transmitido mediante un texto, una obra de arte, gestos, emociones, silencios, palabras, etcétera. El canal de comunicación es el medio físico por el que se transmite el mensaje. Los canales son los soportes, una emisora de radio, una revista, puede ser también un grupo en el cual puedo tener una conferencia o cualquier tipo de ese sistema de comunicación. Los cuatro tipos de comunicación que se encuentran dentro de este elemento comunicativo, pues podríamos distinguirlos como, en primer lugar, el intrapersonal, que es un proceso de reflexión y sale de una propia persona, es decir, es un diálogo único, un diálogo, un autodiálogo o una conversación interiorizando mis criterios o mis ideas. La comunicación interpersonal es entre dos individuos, se utilizan los cinco sentidos, casi siempre se produce un feedback inmediato, porque cuando hay una comunicación entre dos personas estamos hablando básicamente de un diálogo, y el diálogo es el poder expresar lo que siento y poder recibir también el criterio de la persona que está recibiendo ese mensaje. La comunicación es de tipo colectiva cuando se produce entre una persona y un grupo o entre dos grupos de personas. Esto es importante destacar. Y es de masas cuando tiende a la individualización, es heterogénea y anónima, es la más habitual hoy en día, pues estamos llegando a públicos muy heterogéneos de diferentes clases y de diferentes criterios. Por tanto, la comunicación de masas debe ser una comunicación tomada con mucho detenimiento. Existen pasos importantes dentro del proceso de comunicación, y para poder realizar este proceso es necesario, en primer lugar, el desarrollo de una idea, tener claro lo que se quiere comunicar, que exista sobre todo un elemento importante de lo que se quiere conversar. Esta idea debe estar codificada, es decir, debe existir ese elemento que sirva de electrónicamente como un elemento de comunicación, que puede ser el idioma, que puede ser la redacción, las palabras, el sistema de redacción.
o que puede ser también las imágenes o algo que me permita de alguna manera poder expresar esa idea. Ese mensaje o esa idea que está codificada la debo yo transmitir mediante un medio, y ese medio pues debe llegar hacia el receptor. Ese receptor debe estar en capacidad de descifrar ese código, esa imagen, esa palabra, ese sonido, ese color, aquello que yo estoy transmitiendo y que estoy enviando, y a su vez debe expresarme la aceptación de que es comprendido ese mensaje. De esa manera va a poder dar uso a esa idea, a ese conocimiento o a ese sentimiento que se está expresando mediante todo este proceso de comunicación. No podemos olvidar que debe existir la retroalimentación, es decir, conocer si ese mensaje llegó adecuadamente, si pudo ser debidamente descifrado, es decir, comprendido y asimilado, y poder ir mejorando también el proceso de comunicación en el caso de que tengamos algún inconveniente desde el punto de vista del emisor. En conclusión, podemos decir que comunicarse es hacer conocer a otras personas nuestros pensamientos o nuestros conocimientos. Por tanto, no es más que un intercambio de información, estados de ánimo o emociones entre un emisor y un receptor, utilizando diversos códigos y medios. Hasta ahí el trabajo, compañeros. Espero que sea de utilidad para ustedes. Un abrazo. Saludos.